Hare Krishna, muy buenas noches, tardes, buenos días a todos. Y su servidor. Vamos a continuar con nuestro video, nuestra clase, nuestra lectura. El libro Krishna and Indological Studies, an Epistemological Review, editado por la Chambers Encyclopedia, y a donde abordamos varios temas interesantes. Ya leímos la primera parte, como primera parte de un ensayo titulado Epistemological Criticism to Indology, o sea, crítica epistemológica a la indología. Y específicamente trata de esta disciplina llamada epistemología, para los que no saben. Espero que vean el primer video, que se refiere a conocer los defectos, límites y defectos de los métodos para adquirir conocimiento, y en este caso se refiere a una disciplina que es parte de las ciencias humanas, las ciencias sociales, que se llama la indología o los estudios sobre la India. Bueno, para los que no me conocen, su servidor, mi nombre es Horacio Francisco Arganis, y soy licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, graduado con la medalla al mérito universitario, honorífica al mérito universitario Juan Antonio de la Fuente, que se le da a los alumnos de mayor nivel y mayor porcentaje académico, y autor de varios libros y máster en Teología Vaishnava por el IBSH, que es un Instituto Bhaktivedanta de Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades, AC, el cual tiene un convenio de validación por el Bhaktivedanta College de Bélgica, firmado por el director, que era Vishnu Swami, ¿verdad? El director allá fue por ese tiempo, con ese convenio. Y además tenemos el doctorado en filosofía de la historia, especializado en la historia y la religión de la India, y filosofía de la India, la historia de la filosofía y la religión de la India, Vaishnavismo, por parte de la Universidad Internacional Euroamericana, que era un consorcio de universidades tanto de Europa como de Latinoamérica, avalada por el tratado, ¿verdad? ¿Qué se llama? De la Universidad Bello, es Cabello, ¿verdad? Esa universidad famosísima de ahí de Sudamérica, Chile, y avalada por muchos ministerios educativos de todo Sudamérica, y ¿cómo se llama? En fin, con convenios de validación y de muchas universidades. Era un consorcio, esta universidad, que terminó siendo la base de el Dharma College Internacional, donde todavía somos investigadores asociados a este Dharma College Internacional, y investigador, y también soy investigador asociado con la Betty Free Association, y ¿cómo se llama? Y he sido profesor en varios, y dado conferencias, cursos, clases en diferentes instituciones educativas, académicas, organizador de congresos académicos de ciencias sociales, ¿sí? Y en fin, y asistido a muchos congresos por parte de diferentes universidades y escuelas, como la ENA, en su rama de ALER, la Asociación Latinoamericana para las Religiones. En fin, hemos asistido, participado en estos lugares y recibido varios reconocimientos académicos también. Autor de 5 libros, sí, editados, y 6 folletos, y más de 15 artículos editados en revistas especializadas académicas sobre estos temas principalmente. Entonces, bueno, ya que di mi currículum, y lo digo esto porque generalmente la gente muy materialista, cuando ellos siempre dicen, nosotros nos basamos en la ciencia, somos académicos, pero queremos decir esto, que no solamente tenemos grados académicos, aunque somos seguidores de Krishna, y bueno, nivel académico también. Sí, bueno, vamos a seguir leyendo como la segunda parte del ensayo. Voy a volver a leer el abstract, el resumen
que dice así, pero vamos a poner un poquito de buen tono con un poquito de yapa de prapa con música ambiental para que demos mejor así. Muy bien. Ahora vamos a pasar directamente a la lectura del texto. Muy bien. Vamos a leer el Astra. Dice así. Astra, una de las disciplinas que han sacudido las zonas de conformidad de los métodos de diferentes ramas científicas ha sido las revisiones epistemológicas. Estas tienden a ser minimizadas por los instrumentalistas y empiricistas. Sin embargo, uno de los factores que más se necesitan para perfeccionar los métodos, para llevar a un elevado grado de certitud, es esto, ¿verdad? Las revisiones epistemológicas. En este escrito presentamos una revisión acerca de los límites y defectos de los métodos de esta rama de las ciencias sociales llamada la indología contemporánea. Vamos a irnos a la página 100. Estamos en la página 4. Vamos a la página 100. Muy bien. Vamos a leer, leímos la primera parte, la sección del orientalismo, los diferentes tipos de digamos, escuelas que hay en la indología, los problemas epistemológicos del orientalismo. Y luego revisión de las principales de teorías, ya la leímos, de la teoría de invasión aria y otra. Ahora vamos a leer la edad de los Vedas, los defectos del modelo de Max-Müller, ya lo vimos. Vamos a leer ahora las lagunas epistemológicas. A lo largo de esto, ya hemos discutido las más respetables especulaciones, los que son las más respetables especulaciones, o sea, la teoría de invasión aria y el modelo müllerano de fechas. Pero ahora permítasenos analizar otros factores. En su remarcable libro India y Europa, Wilhelm Halfa señala que el trabajo crítico, histórico, comúnmente reductivo de los indólogos occidentales se ha encontrado con un rechazo apasionado del hinduismo conservador y es visto como parte de una estrategia occidental de dominación y supresión. Rexnitz, citado Rexnitz 2006, página 199. Ahora, la primera cuestión que surge es ¿por qué se ha creado este desconfort? O sea, por parte, ¿verdad?, de los seguidores de la cultura de la religión de India. ¿Es solo una percepción de los creyentes de esta cultura o será una falla real del método, el cual puede ser visualizado por especialistas independientes a este debate? Bien, con el intento de encontrar una respuesta, debemos partir por especificar qué es el estudio objetivo. Claramente, algunos investigadores creen que quien habla objetivamente sobre algo, realmente habla de tal cosa, desde que tal preciso y justo, exacto discurso representa la verdad de lo que mejor que lo que una cosa es. En las ciencias naturales, los ríos, rocas, aún los reptiles, pobremente hablan por sí mismos en el sentido del discurso especializado. Los científicos hablan por ellos. Por ejemplo, los ornitólogos, para clasificar un ave como colúmbido, tienen que observar que el objeto, el ave, tenga las características de la familia de las palomas. Y así,
se hace su categoría y se determina. Sin embargo, ellos no pueden inventar ambigüedades y laberintos e imaginar que su pico es como los rapaces, porque otro ornitólogo así lo ha supuesto, ni pueden ellos establecer su clasificación basada en especulaciones hechas por muchos otros, ignorando el método de la observación directa del ave. Otro ejemplo muy claro de objetividad ocurre en la balística de los misiles antiaéreos. Estos misiles destruyen los objetos que van volando, ¿verdad? Que van aviones, otros misiles, así, objetos que vuelan. Un meteorito lo puede destruir un misil antiaéreo. Ok, vamos a ver la balística, ¿sí? Primero, se calcula la posición exacta del objeto volador X, como se detecta en la pantalla de radar. Y después su velocidad y dirección. Y así se calcula con base en este cálculo y la velocidad del proyectil y su trayectoria balística y la distancia, y así se determina la distancia que se debe adelantar para que sea interceptado en su trayectoria el objeto y destruido. Sin embargo, si en vez de basarse en el objeto, o sea, en este caso el objeto volador, se calcula solo de una manera así aleatoria, con fundaciones en especulaciones dudosas, etc., las posibilidades de dar en el blanco son casi nulas. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí, viene la radar, dice, viene este avión o misil a una velocidad de 3.000 km por hora, 4.000 km por hora. Por lo tanto, por segundo vamos a tantos metros, y nuestro cohete también tiene 5.000. Entonces, para interceptarlo, veo la dirección balística, o sea, toda su dirección, su trayectoria, y se pone con la velocidad lo que tarda el cohete otro en llegar allá, se pone adelante para que alcance. ¡Pum! ¿Sí? Pero imagínense que en lugar de hacer un cálculo riguroso, exacto del objeto, basado en el objeto, le pongo, aquel supone esto, pero yo supongo, yo creo, y empiezo así, tal vez, quizás, a lo mejor, y así a lucubrar fechas y cálculos y disparo a lo loco, pues no voy a pegarle. Entonces está loco eso, ¿no? Entonces, ok. Ahora apliquemos los siguientes ejemplos de este factor de objetividad a la historia. Si alguien en 1998 asegura que fue a Estados Unidos y que en tal país tiene naves espaciales, aviones supersónicos, la Estatua de la Libertad y rascacielos, su afirmación es objetiva. Y algo que otros pueden confirmar en este tiempo, transportándose a Estados Unidos de América. Pero supóngase un escenario hipotético. Han pasado 5.000 años. Estamos en el 6000. Bueno, cuando escribí este ensayo, empecé a escribir fue en el 6010. En el 6010, ¿sí? Hace 12 años, ¿verdad? En el año 6010. Y hubo una guerra nuclear en el año 2000. Y alguien clama que en realidad no estaba Estados Unidos, que las ruinas de los rascacielos fueron construidos por otra cultura, quizá los Pieles Rojas, y su literatura sobre naves espaciales, y aviones supersónicos son mitología de autores desconocidos atribuidos a personajes ficticios, o sea que los autores desconocidos atribuidos a personas que no existieron, o ficticias. Quiere decir que sentían la necesidad de capturar en sus sueños el sueño de un país utópico, el arquetipo del mundo ideal. De ahí el mito de Estados Unidos de América surgió después. Tal afirmación es imposible de verificar. ¿Cómo puede nuestro especialista, nuestro erudito, conocer lo que pasó 5.000 años atrás? ¿Cómo puede él viajar al pasado y ver las necesidades de la mente de los historiadores de Estados Unidos de América y regresar al presente y revelar su descubrimiento?
solo si él conociera la fórmula para ser transportado al pasado o poseer una poderosa visión paranormal. De otra manera, tales saltos especulativos son más milagrosos que lo que él pretende negar. Y rechaza el principio de objetividad y verificación, que son principios básicos de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, del método científico. Ahora, permiso aplicar este rigor metodológico a los siguientes tipos de proposiciones. En los argumentos de Marx, de acuerdo a él, el hombre en el pasado creó a Dios en su mente. Ahora, la base de su filosofía es el empirismo, o sea, la base epistemológica, es el empirismo, o sea, la observación, la percepción de los sentidos. ¿Y cómo es que él fue al pasado y leyó la mente del hombre primitivo, el cual nunca observó, y descubrió que él creó a Dios en su mente? Sigmund Freud también sucumbió a este tipo de saltos imaginarios por clamar que los ciertos hijos de un clan comieron a su padre, después sintieron la necesidad de paternidad y así crearon al Dios Padre. Sí, y más aún, otros en sus viajes en el pasado vieron que las personas, o sea, en tiempos antiguos, soñaban con sus parientes muertos y así inventaron el concepto del alma eterna. O sea, en otras palabras, ellos tienen el poder extrasensorial, psíquico, no solo de ver el pasado, pero también leer la mente y los sueños de los hombres del pasado. Otros oráculos de esta naturaleza han sido observados en S.P. Dupuis, no sé cómo se pronuncia en francés, quien en sus viajes en el tiempo del pasado, encontró el origen de todos los cultos en el mito solar. No obstante, este tipo de deslices es un factor común entre los indólogos cuando tratan con datos históricos, aun si ellos son precisos. Por ética, vamos a ver unos ejemplos anónimos. Es una cita, no voy a decir de quién, pero no para que vean. De acuerdo a la inscripción de Holiday del rey Pulakesis II, del 700 después de Cristo, la batalla de Bharata, de Kurukshetra, ocurrió en el 3102 a.C., en el cual Kali Yuga empezó de acuerdo a una tradición astronómica representada por Airavata. Otra escuela de astrónomos hindúes e historiadores representados por Vidagarga, Varahamihira y Kalhana señalan que la batalla fue en el 2400 BC, o sea, AC. Nosotros podemos, por lo tanto, tomar el 1400 a.C. como fecha provisional para la batalla de Kurukshetra, y el evento debió haber tomado lugar entre esta fecha y el 10 y el 1000 a.C. ¿Dónde está la objetividad? En otras palabras, son cálculos ciegos, de disparos ciegos en el aire. Imagínense que de esta manera se calculara la balística antiaérea. Terrible, ¿no? Esto puede ser observado también, que siempre hay relativismo cuando datan a los personajes o los textos. Por ejemplo, otra cita anónima. Acerca de la fecha de Vasa, algunos han señalado el 4 o 5 antes de Cristo, pero otro dijo que fue en el 2 al 6 después de Cristo. Sin embargo, en 1993 otro pensó que fue en el 5 después de Cristo, aunque el doctor Cañar confirma que él vivió en el 2 antes de Cristo. Algunos fechan el Vishnu Purana para el 5 después de Cristo. Ebegemi data este Purana para el 4 o 5 antes de Cristo. Muchos dicen que los Puranas son de la era cristiana. Schweitzer acepta que ellos son del siglo IV antes de Cristo. Albert Schweitzer. Sin embargo, el doctor Millares clama que la datación de los Puranas es del 8 al 10 antes de Cristo. Así, bajo una rigurosa observación, cualquier lector independiente puede encontrar que los tratados de los indólogos están llenos con tales ambigüedades, así
ambigüedades, rompecabezas, relativismos, como los previamente mencionados. En otras palabras, se basan más en la imaginación especulativa que en la directa observación de los datos históricos en sí mismos. De hecho, cada indólogo hace su propia fecha de una manera arbitraria. Aparte, no crean que esto es solamente un caso aislado, por el contrario, es un problema común entre los académicos, excepto raras ocasiones. Por lo tanto, si este desliz epistémico no se corrige, la siguiente definición viene a la mente. Los sofistas eran personas de gran habilidad dialéctica. Ellos podían fácilmente convencer a su audiencia de una tesis y después de la tesis opuesta. La palabra sofista se usaba para designar a aquellos que les gustaba jugar con la verdad y tenían el hábito de presentar la falsedad con apariencia de verdad. Sus propios sofismas les prohibían a ellos sostener una tesis en particular. En general, el relativismo hacía presa de su mente. Así, las tesis ambiguas, relativas y la interpretación particular que cada uno quería darle se distinguían. Es cita de Gutiérrez Sáenz Raúl, 1976, página 34. Sin embargo, en orden de entender la real importancia de la sofística en el campo de indología, es esencial comparar no solo sus posiciones, pero también ver los sofistas como los griegos los conocían a ellos. O sea, los griegos pensaban que los sofistas eran grandes sabios. La gente común, ¿no? Así los pensaba. Como una vez, doctor en indología, y aunque habla todo este tipo de disparates, así toda ambigüedad. Ah, sí, es un gran sabio. Toda la gente hipócrita no sabe, no se da cuenta. Así el experto H. Glassnap, pues es indólogo, honestamente confesó: en el estado actual de nuestro conocimiento, el investigador individual está obligado a basar su opinión más bien sobre una convicción personal que una argumentación, y no debe pedir para la suya más valor que la para la de otros, desde que en ningún caso se trata de una certitud, no están tratando con la certeza de un dogma irrefutable. Citado por Iaroca, 1974, página 82-83. Bueno, son lagunas epistémicas que vemos en sus métodos para llegar a sus conclusiones. Ahora, fallas bioéticas, ¿sí? Los metodólogos en las ciencias sociales como Felipe Pardinas han señalado: la ciencia debe estar al servicio de la humanidad y tiene claro valor por la ciencia en sí misma. La investigación por la investigación, debido a que en el fin es beneficioso para los seres humanos. Insisto, servicio a la humanidad no es el interés de un grupo o una clase social exclusiva. Pardinas, 1987-20. Concurrentemente, aún para los propósitos de investigación científica, en los países del primer mundo existen leyes que criminalizan el maltrato a animales domésticos y salvajes. Y esto acarrea severas sanciones judiciales, tales como la privación de la libertad y pago de grandes multas, etc. Lo mismo si tú cortas árboles. Hay un fuerte compromiso ético en salvaguardar las especies en peligro de extinción, los ecosistemas, los tesoros arqueológicos y los grupos étnicos como hereditaje del mundo, como patrimonio de la humanidad. Así, aquí abre otro campo el cual es propio traer al discurso. Desde que en Alemania nazi los científicos practicaron investigaciones atroces, esto dirigió a la comunidad científica a escribir un código de ética, incorporando estándares, no solo para la práctica de la medicina quirúrgica, sino para cubrir toda la investigación y para la enseñanza y también para las actividades de enseñanza. Esta disciplina se llama bioética, desde que se aplica a todos los seres vivientes que eventualmente se usan para la investigación. En 1947, las Naciones Unidas y la Asociación
Organización Mundial de la Salud aprobaron un nuevo código de ética en Génova, donde el respeto por la dignidad humana es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia debe ver como el respeto por la dignidad humana, no dañar a la gente, ¿verdad? No dañar a las personas, no hacer daño. Sí, ese es el objetivo de la ciencia. En otra área de investigación de la disciplina en cuestión es el fenómeno antropológico de las religiones de India. O sea que el fenómeno antropológico de la religión, ya que solo el humano tiene religión, ¿sí? Es un fenómeno propio del humano. Sin embargo, es bueno mantener en mente que no hay mucho problema entre diferentes datos experimentales versus fe, pero que existe un simple conflicto en las concepciones del mundo basado en puntos de vista ideológicos. Es decir, las ciencias sociales con las cuales la ideología trabaja parten de un paradigma más o menos general que en sí mismo pone en colisión los universos sociales de las cosmogonías religiosas. En síntesis, el problema no es la aplicación del rigor metodológico en los campos del conocimiento científico, más bien es la preconcepción que las disciplinas sociales demandan al acercarse a la espiritualidad, la realidad espiritual del hombre, con una posición tan cerrada y extrema como el fundamentalismo, en este caso religioso. Este es el abordamiento escéptico racional, lo cual es técnicamente llamado ateísmo metodológico o naturalismo metodológico también, debido a que ya que en términos de puntos axiomáticos de partida, ¿sí?, como todos los epistemólogos, tales como Popper, Bachelard y otros filósofos de la ciencia lo han demostrado, ningún método, o sea, de ninguna ciencia, aún en las ciencias exactas, opera sin puntos de partida, sin demostración, o sea, axiomáticos, ¿sí? Sin embargo, o sea, aún las ciencias usan puntos que tienen que aceptarse de manera axiomática, o sea, sin demostración. Sin embargo, las ciencias sociales tienen una gran deuda metodológica con pensadores cuyo universo social tenía como punto de partida eran el antagonismo hacia el fenómeno de la religión. Se podían ver la influencia de la religión natural, el deísmo, el materialismo histórico, el darwinismo social, el positivismo en la sociología, antropología e historia, el psicoanálisis y el conductismo en la psicología social. Desde que aparte del judeocristianismo, sin ningún remordimiento, aunque las bases históricas han sido arqueológicamente demostradas, los textos milagrosos de la historia de la religión, de la historia del hinduismo o budistas, se presentan como mitología. O sea, aunque se ha comprobado la base histórica, ¿verdad?, el hecho que los textos utilicen el mito como herramienta literaria o otros arreglos literarios para transmitir su historia religiosa, y se presenta como mitología, ¿sí? Lo cual tiene una connotación en el público general, piensan que es automáticamente sin historia. La historicidad de las grandes figuras religiosas, o sea, las grandes celebridades religiosas, se pone en duda y contradicción. Sí, o sea, se pone en duda y contradicción así. Y ellos son reducidos a meros seres humanos, desprovistos de la sacralidad milagrosa que los distingue a ellos de los hombres ordinarios. En adición, que le ha dado a ellos el significado y la identidad tal, y por lo tanto la trascendencia que les permite a ellos sobrevivir y guiar la cultura de naciones, tales como el caso de Ram, Krishna, Buda, etc., para convertirlos en meros seres primitivos, hasta tribales. Sí, así los ponen, ¿no? Así se maneja, y creo que eso es muy científico cuando es ese tipo de discursos tan inéticos, ¿no?, tan bioéticos. En el área de la psicología, el famoso William James nota que la experiencia religiosa interpretada dentro del parámetro del materialismo médico como desórdenes del cerebro, o más leve, más ligero, en términos freudianos, que los poemas de los místicos son expresiones de una homosexualidad reprimida o la recreación de su fantasía sexual con la deidad. En síntesis,
El especialista en historia y religión Thomas Hawkins establece: muchos estudios académicos son como el dicho, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Esos estudios académicos de esos, así, ¿no? Cuando hasta está ligado así de esa manera, utilizas ese punto de vista bajo estas ópticas, que es como trabajan los indólogos y otros estudios de religión. Es como eso, ¿no? El dicho de que, ¡guau! Hicieron un éxito, una operación, pero mataron al paciente. El propósito no es, el propósito es salvar la vida del paciente, ¿no? Que la operación fue un éxito, ¿no? O sea, me explico. Este tipo de hostilidad, conducta cáustica, puede ser observada frecuentemente como una norma rígida en todos los estudios indológicos. Los casos más recientes es Miss Wendy, ¿no? Señorita Wendy, quien usa sus credenciales académicas como la presidenta o la directora de la Cátedra Marcial de Historia y Religiones en la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago, y ella se ha obsesionado en traducir e interpretar y comparar los elementos culturales de India a través de un punto de vista freudiano de patología sexual en sus libros. Imagínense nada más. Sin embargo, no solo los más recalcitrantes positivistas como Mario Bunge, pero muchos otros filósofos de la ciencia se han distinguido a sí mismos por su posición de incluir el psicoanálisis entre las pseudociencias. Sí, o sea, imagínense nada más. Con una pseudociencia se pone a interpretar así algo tan sagrado, o con una comunidad tan grande de seres humanos, ¿no? Y le pasan, le atropellan, son cosas atropellantes. ¿Y por qué es de pseudociencia y psicoanálisis? Porque sus conceptos manifiestan la inconsistencia entre teoría y experimentación y enfatizan el carácter especulativo del discurso, igual que los indólogos y los que estudian los estudios religiosos son así, está muy mal eso, o sea, bioéticamente y epistemológicamente está mal todo eso. Bueno, seguimos adelante. Tomando la relación alegórica de Hawkins como punto de referencia, es interesante cuando hablamos de religión, estamos tocando las partes más íntimas del ser humano. Tan es así que este fenómeno ha marcado de una manera negativa y positiva la historia universal. Si le quitamos a un niño dulce, él llorará. Pero si atacamos la religión, la parte de la religión de un ser humano, esto puede crear guerras y desatar las fuerzas sociales. Porque muchas personas, gracias a su devoción, han sido capaces de encontrar significados en la vida, sobrepasar vicios, problemas existenciales que han diametralmente transformado su existencia. De hecho, miles de personas vienen a los santuarios para obtener salud, mejoramiento psicológico, económico y existencial. Podemos hacer citas de miles de testimonios de todas las religiones de milagros asegurados por sus fieles, que han ayudado de una manera tangible en su vida. Goswami, 1907-55. Aún más, ¿qué pasaría si alguien que dejó las drogas, las cuales estaban destruyendo su matrimonio, carrera y su vida social y física, por orarle a Buda, a Krishna, a Shiva, así, y alguien, en nombre de ser un intelectual en su investigación, establece como verdades, como punto de vista incuestionable y absoluto, que tales cosas, o sea, la adoración de Buda, son mitos, ficción, fraudes y mentiras? ¿Qué le está causando a la persona que se mejoró? Así, ¿dónde está un código de ética o bioética que gobierne los estudios sociales, no solo de la India, pero también de las religiones en general? O sea, pocas palabras, son muy ineptos, son genocidios, o sea, son abusivos, le pasan así encima, son muy basuras, o sea, muy bárbaros, esas posturas. Y se los diré en su cara, claro que son barbarismos, dense en cuenta de lo que hacen. Conclusión: sin duda la contribución de los primeros orientalistas fue muy importante porque abrieron la puerta a la investigación científica. Ellos fueron los padres de la disciplina, independientemente de sus agendas misioneras y coloniales. Los indólogos contemporáneos claman que eso ya es pasado. Sin embargo, otros académicos se toman la molestia de los estudios sociológicos e históricos de los estudios hindúes
como Thomas Truman, Bernard S. Cohen y su obra, y obras como Historia y Estudio de la India y Cultura, 1908, etc., llaman a la construcción de la sociología colonial de India, mostrando que es largamente el producto del colonialismo y sus efectos. Cohen, 1990. David Lawrence también en su obra Imperialismo y Historiografía de la Antigua India, 1962. Otra nuestra obra en esta línea viene de Edward Said, Orientalismo, donde concluye que todo el conocimiento académico acerca de India y Egipto fue teñido y impreciado con esto, violando por un hecho rudamente político. Un eco surgió también con la obra llamada Orientalismo y Postcolonial Predicamento por Carol Breckenridge y Peter van der Bie, 1993, etc. y otros. O sea, hay muchos trabajos de esto. Concerniente a la teoría de invasión aria, en la actualidad algunos investigadores cambiaron la palabra con migración, otros sugieren migración, invasión, otros de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? O de ambos. Sin embargo, hay académicos y más arqueólogos como Jim Schaefer que demuestran cómo el concepto de indoario nunca fue sujeto, o sea, de invasión indoaria, nunca fue sujeto a una validación rigurosa más allá del campo de la lingüística histórica. La reconstrucción lingüística fue usada para interpretar los materiales arqueológicos y fue tornada a usar para sostener las reconstrucciones del origen. La invasión indoaria es un concepto académico del siglo XVIII y XIX en Europa que refleja ese milenio cultural de tal periodo. Esta es una teoría que se volvió un hecho incuestionado y es usada para interpretar y organizar todos los datos subsecuentes. Los datos arqueológicos no soportan, o sea, no apoyan la existencia de una invasión indoeuropea aria en el sur de Asia, en ningún tiempo, en el pre o proto periodo históricos. En vez de esto, es posible documentar arqueológicamente una serie de cambios reflejando una cultura indígena, o sea, original de ahí mismo, desarrollada en periodos prehistóricos e históricos. Schaeffer, 1988, o sea que él soporta que las pruebas dirigen de que esta cultura era propia, indígena de ahí mismo. Nos podemos citar otro ejemplo que demuestra lo mismo, como Jonathan Mark Kenoyer. No hay, de hecho, evidencia arqueológica o literaria de una invasión durante este periodo de la civilización en el declive de la nación del Indus. Las teorías concurrentes toman en cuenta los principales factores que han contribuido a la fragmentación de una sociedad incluyendo de una ruptura en la vida agrícola, la migración de personas siguiendo los cambios de los cursos del río y la falla de mantenimiento político y económico sobre esta vasta región. O sea que las concurrentes teorías actuales toman en cuenta esto, ¿no? Que la arqueología muestra eso, que la cultura de Mohenjo-Daro fue abandonada por los cambios de los ríos, que el río Saraswati se secó y el Sindus cambió de curso y entonces fue donde se empezó a mover la cultura, más no una invasión. Aunque indudablemente el origen de tal comunidad indoeuropea es en sí mismo algo que en el presente está fuera del acopio del conocimiento científico, la verdad permanece ignorada. Otro, sobre el modelo de Müller, de la datación de la literatura puránica Suti y Smriti desde 1500 a.C. a después, podemos citar eruditos que han revelado que es sin fundamento. El sánscritista americano W. D. Whitney escribió: todas las fechas de la historia de la literatura india se ponen para ser otra vez derrumbadas. Y en la mayoría de las partes este es el caso. Además, por lo tanto, Morris Winternitz señaló: es remarcable, sin embargo, cuánto poder, tan fuerte es el poder de sugestión, aún en la ciencia. La determinación de Max Müller, hipotética y puramente arbitraria, de las épocas védicas, en el curso de los años recibió más y más dignidad de carácter de un hecho científico comprobado,
sin ningún nuevo argumento y sin ninguna prueba que realmente sea que lo apoye. O sea, es una especulación. Max Müller fue el primero en rechazar tal paradigma, ya sea que el himno védico, los himnos védicos fueran compuestos en el 1000, 1500, 1000 o 3000 a.C., no hay poder sobre la tierra que pueda hacer determinar esto. Es una cita ya, pues sí. El problema con los parámetros metodológicos de la endología reducido a lo que indicó el doctor Howard Resnick, erudito Sanskrit PhD de Harvard. Por lo tanto, la práctica ocasional de los comentadores en forzar extremas doctrinas donde rinde el texto, rinden el texto oscuro donde es brillante, esotérico donde es literal, e impersonal donde es intensamente personal. De notarse a mí que este principio no hace a un lado la respuesta intelectual una respuesta intelectual hacia los textos sagrados. Más bien es el llamado por una práctica sobria de entendimiento, lo cual hay que luchar para comprender los mensajes escriturales en sus propios términos, a través del estudio cuidadoso de las estructuras internas del significado. Yo me he esforzado a evitar, por lo tanto, infundados vuelos de poesía, inspiración poética y construcciones dudosas, artificios o inventos que están presentados como legítimas tentativas de investigación. Rennie, 1999. También el matemático investigador Richard L. Thompson señaló: existen eruditos quienes creen, o sea, los idólogos, que creen que pueden descubrir importantes partes de la historia por reconstrucciones especulativas. Esos argumentos han tenido un gran impacto en el mundo académico y tienden a ser inmediatamente creíbles a los eruditos. Y estos están sostenidos, se ponen como cimientos de una escuela imponente de pensamiento, la cual no puede ser fácilmente retada o criticada por los que no son profesionales. Como resultados, los especialistas de otros campos, tales como historia, religión, etc., aceptan las conclusiones de esta escuela como un tema de curso y modifican sus puntos de vista de acuerdo con estos conceptos. La principal característica de estos cimientos es que son compuestos meramente de asunciones, suposiciones sin fundamento, en interpretaciones arbitrarias, sesgadas y muchas reconstrucciones imaginarias. Desafortunadamente, sin embargo, después que muchos eruditos han presentado argumentos de este tipo en tratados académicos, los argumentos acumulan y produce una estratigrafía impuesta de depósitos de capas de aparente y disputable autoridad. De esta manera, los supuestos son establecidos como hechos sólidos por la fosilización de especulaciones fantásticas, cuya original dirección fue determinada por prejuicios académicos. Últimamente estos hechos son presentados en textos elementales y en libros populares, citados por fe por las personas inocentes. Thompson, 1931, 182, 196. Aquí encaramos ante una rigurosa observación el descubrimiento de un problema nombrado por Francis Bacon ídolo de caverna, ídolos specus. Se refiere al prejuicio debido a los temperamentos, carácter y gustos personales de cada académico. El investigador se encierra en su propia caverna conceptual y deforma la realidad del fenómeno que estudia. Precisamente este tipo de ídolos specus se aplica a los prejuicios raciales, nacionales y todas estas fobias, como aquellos que no les gustan los descubrimientos que cuestionan su paradigma, y así. Sin embargo, el momento presente, la primera cosa que es requerida cuando tratamos con abordamientos sólidos en investigación científica es la suspensión de todos los juicios previos. Esta es la aplicación fenoménica del epoché, que significa olvidar temporalmente cualquier juicio y proceder a examinar el objeto y descubrir la realidad que tal fenómeno de estudio dice. Por lo tanto, las instituciones académicas, tales como los departamentos de educación junto con los poderes legislativos, ¿sí?, deberían requerir la práctica de un código de ética en tales estudios, como se ha hecho en cualquier campo del conocimiento científico,
donde los seres humanos están envueltos. Palabras tales como ídolos, mitos, cultos, sectas y otros que llevan connotaciones mórbidas, derogatorias, deben ser reemplazados por íconos, geografías, etc., que marcan la imparcialidad y respeto a las tradiciones humano-religiosas que se estudian. El ateísmo metodológico es antitético al objetivismo y a la fenomenología, que debe ser aplicada en estos estudios, siempre calculando el riesgo y beneficio de la investigación. Y comités multidisciplinarios holísticos deben regular la investigación bajo un código de bioética en estos estudios. De otra manera, la etnología tomará un tiempo en saltar su estado protocientífico. Vamos a ver la bibliografía: Arganis Juárez, HF, Empirismo y Epistemología, Arganis, HF, Empirismo y Epistemología, desenmascarando una religión secular, ponencia en el Instituto de Estudios Filosóficos, 19 de junio de 2004, Saltillo, Coahuila, para editarse el próximo 5 de la revista Crítica, junio-diciembre de 2006. Banteyo, Histórica View, Ojindo Astronomía, Oswald, Biblio Berlán. Goswami Sasharu, Reading in Very Literature, Tradition Speak by Itself. Goswami Tamal Krishna, Miraculous Don't Know, Interview in Early Affairs, Reason and Belief Problem. Bueno, aquí está toda la bibliografía, miren. Bueno, espero que esto les sirve y pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Y ya que esté editado en YouTube, denle like en YouTube, por favor. Nos dará mucho gusto y suscríbanse a nuestro canal para recibir más esta información. Muchas gracias.